lunes es que acá en Desde el Barrio está Eso es lo Emilia único. Trabuco, que es psicóloga, que es magíster en seguridad, que es analista de la Agencia Nodal y de CLAE de Argentina y que es directora del área Universidad, Género y Trabajo del IEC CONADU. Hola, Emilia. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buen Bien, día. bien, quejándonos del lunes. ¿Viste? Me sumo al equipo. ¿Qué es esto del lunes todas las semanas? El día Osvaldo. Lunes Qué y bien. 9 de diciembre ya, se siente. Uf. Además, y pasamos de tener un país que estaba discutiendo la reducción laboral, ¿no? Recuerdo haber escuchado a Correa de la provincia y menos horas, menos días, a esto que es, bueno, vas a tener menos trabajo porque te vas a quedar sin laburo. Directamente. Claro, finalmente se cumplió lo de que íbamos a tener menos horas de trabajo. Ay, Dios mío, uno ya se ríe para, no sé, qué sé yo, muy complejo el panorama. Además, en diciembre, con todo lo que significa diciembre para nuestro país. Es un montón. Ya estamos en el año de gobierno No, el 10. Mañana. Mañana, claro. Hoy estamos como el 11 de octubre. Viste que se empezó a celebrar el 11 de octubre en vez del 12, como el último día de la libertad de América, teníamos que celebrar el 9, Claro, bien. como Día de la Democracia. Qué momento. Bueno, Sí, totalmente. sí. Bueno, qué decir, ¿no? Un balance de acá ya un año. Casi un año. Casi un año. Casi un año, sí. Yo creo que es una buena oportunidad para pensar qué pasó, ¿no? Ya en un año de gobierno de Javier Milei y a 41 años de la recuperación democrática en nuestro país. Me parece que venimos discutiendo, ¿no? Y venimos reflexionando en los lunes sobre las bases mismas de la democracia, ¿no? Esta democracia formal, representativa, que siempre supimos que tenía límites, pero los está mostrando de una forma, ¿no?, cada vez más cruda. Parece que este gobierno ha puesto en evidencia lo que obviamente veníamos pensando, que son estas nuevas derechas que llegan al control del Estado por vía democrática, ¿no? Eso es lo inédito, me parece, de este siglo, y en la región Milei es el exponente, ¿no? Me parece que hay que leerlo de esa manera, hay que aceptar, creo que lo hemos charlado varias veces también con ustedes acá, que hay que aceptar que ya no estamos en democracia, por lo menos como la conocíamos, ¿no? Obviamente llegó por voto popular un candidato que se construyó en los sótanos de la democracia, ¿no? Este outsider, que finalmente tan outsider no era, ¿no?, de la política, que se presentó como la antipolítica, finalmente está mostrando el entramado que lo sostiene con mayor claridad. Tuvimos la semana pasada la cumbre de la CEPAC en Argentina, ¿no? Desembarcó el foro conservador de derecha más importante de Estados Unidos, que tiene sus capítulos en distintas partes del mundo, ¿no? Y desde allí también son sus espacios ¿no?, de reunión y de articulación. Milei fue el anfitrión en el Hotel Hilton, obviamente, porque ellos no se juntan en cualquier lado, en el Estadio Ferro, ellos se juntan en el Hilton. En el micro. Claro. Bueno, y se juntaron allí, iba a venir, ¿no? Había anuncios de que posiblemente venía Donald Trump, venía Elon Freddy Musk. Krueger. Finalmente no vinieron, pero sí vinieron, ¿no?, otros referentes como Santiago Abascal, que es el líder del partido Vox, de ultraderecha en España. Vino la nuera de Trump, que es una mujer con mucha importancia en Estados Unidos, una referente del partido conservador, republicano, ha sido también parte de su campaña, de su equipo asesor, también viene del mundo mediático, por supuesto, y bueno, otros exponentes que fueron también los líderes que formaron estos espacios de ultraderecha, y vinieron a nuestro país evidenciando este nivel de articulación. Y además esta cumbre se juntó en varias oportunidades, en todas estuvo presente Milei este año, para hacer un recuento. Recordemos que estuvo en Brasil, ¿se acuerdan? Que fue invitado por los Bolsonaro, terminó viendo un partido de la Copa América, si no me equivoco, pero fue también a una de las reuniones de la cumbre ahí en Brasil, y también venía de estar hace muy poquito, cuando ya Donald Trump había sido electo como presidente de Norteamérica, también en Mar-a-Lago, que es este predio donde está la mansión de Donald Trump,
también había sucedido una cumbre de la CEPAC, ahí sí había estado Elon Musk, y a principio de año también, ¿no? Hay un recorrido de participación de Milei en un entramado, ¿no? Junto a un entramado que es finalmente el que sostiene a este personaje que finalmente tenía que ver con el establishment, ¿no? A pesar de que él lo negó, ¿no? Durante toda la campaña presidencial. Esta impugnación a la política tradicional es lo que lo hizo llegar, porque también hay que decir que el voto fue de los sectores populares. Sectores populares, hastiados, cansados de la crisis económica que siempre golpea sobre las mismas espaldas, y una clase política que no cumplió las expectativas, porque también hay que recordar que ¿no? El pueblo argentino hizo ganar a Alberto Fernández y Cristina Fernández por más de 18 puntos en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, un gobierno que no cumplió las expectativas, una pandemia que catalizó ciertas tendencias que venían dándose en el mundo, un territorio virtual, digital, donde se forma el sentido común, ¿no? Y que es muy utilizado y aprovechado por estas nuevas derechas, que de nuevo tienen poco, me parece que se conjugan para dar este escenario. Un escenario donde Javier Milei, hay que decir que a pesar de destruir absolutamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de destruir y atacar derechos básicos como la alimentación de millones de personas, sigue teniendo, según algunas consultoras, más del 50% de imagen positiva. Eso también hay que decir. Eso es un montón. Que en este contexto siga sosteniendo la imagen positiva es muchísimo. Sí, es un montón. Tiene que ver también con poder mirar la estrategia que utilizan, ¿no? Creo que también en esta cumbre que les comento, de la cumbre conservadora, los principales oradores, y no digo oradoras porque en general son todos hombres, salvo Patricia Bullrich, los grandes protagonistas de esta cumbre conservadora fueron sus influencers, ¿no? Y su equipo de comunicación digital. Daniel Parisini, que es el Gorgodán, fue uno de ellos. Agustín Romo, también fue estos que lanzaron el brazo armado en San Miguel, recordemos que también lo estuvimos charlando acá, fueron los oradores en esta cumbre. Y también Agustín Laje, ¿no? Que es otro personaje interesante que hay que poder mirar, que es uno de sus intelectuales, ¿no? Él es el que lanzó, preside la Fundación Faro, que es esta especie de tanque de pensamiento que lanzó La Libertad Avanza como, ¿no? su núcleo ahí pensante, porque alguien digita la estrategia. Después, obviamente, vemos los argumentos son vacíos, son muy básicos en redes sociales, pero eso tiene una estrategia detrás, tiene una base teórica, ¿no? Y tiene una forma efectiva de llevarse adelante que hace que, a pesar de en la realidad estén sucediendo esto de no poder vivir, no poder sostener las condiciones mínimas de existencia, de que 65% de los niños y niñas en Argentina sean pobres, y sin embargo siga teniendo una imagen positiva, digo, hay que ver por qué. Porque el pueblo argentino es un pueblo consciente, el pueblo argentino, ¿no? ha demostrado, ¿no? Que sabe impugnar a sus dirigentes cuando no cumple sus expectativas y que sabe reconocer a quienes defienden sus intereses. Eso un poco se ha trastocado. Sí, y quiero, antes que sigas desarrollando, Emilia, pensar en nosotros, ¿no? Como espacio. Estamos a horas de una cumbre, se puede decir, Cristina Kicillof Massa, en donde hoy lo decía así a mano alzada en ese espacio medio informal que tenemos al principio, de que en esa trilogía, con la incorporación de Massa, vuelvo a ver una disputa por un centro que ya está muy disputado, ¿no? Reapareció Larreta, la disputa es entre derecha y ultraderecha, entre Macri, hay que ver si La Libertad Avanza, como dicen muchos, no se fuma al electorado, por lo menos ya se fumó casi a todos los funcionarios del PRO, y un centro como sobrecargado, y de ahí a la derecha y a la izquierda, bueno, están las fuerzas tradicionales que sabemos que no mueven mucho el amperímetro. Y hay claramente en esto que decías vos en esta cumbre una expresión, y a partir de este intelectual
una proclama revolucionaria que arranca con una frase de Lenin. Y ese espacio no lo está disputando el campo popular. Entonces yo sé que te tiré cosas sueltas, pero que la idea por ahí es que vos me ayudes a hilvanarlo, ¿no? No, pero está bueno, Mario. Creo que son los elementos que hay que hilar. Porque la pregunta es, ¿tenemos que disputar un centro? ¿Nuestros referentes tienen que representar una salida de la ancha avenida del medio de nuevo? ¿No tuvimos ya 3 candidatos presidenciales que evidenciaron esa estrategia y nos fue bastante mal y acá estamos? Y ganan los originales, no las copias siempre. Claro. Y hay un líder de ultraderecha que es hoy el presidente de la Argentina, citando a Vladimir Ilich Lenin, ¿no? No hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Sí. Es maravilloso. Y sus 10 verdades mileístas, ¿no? Que hubo una publicación también de la página de la Libertad de Avanza Oficial, con la frase que había lanzado el presidente en esa cumbre. Y diciendo, ¿no? Hay una proclama de debemos estar decididos a morir por nuestra causa justa. Revolucionaria, cuando dice a una fuerza se le gana con una fuerza mayor, más allá de lo elemental del vocabulario, es muy lúcido, me permite. Es muy lúcido, yo dije, bueno, me están convenciendo. Estamos a esto. Y claro, porque me parece que el pueblo ha demostrado que hay una impugnación a ese centro que no ha podido resolver los grandes males de la humanidad, digo, porque no pasa en Argentina, está pasando en el mundo. En el corazón del imperialismo que es Estados Unidos pasó, ¿no? Que el pueblo norteamericano volvió a elegir a Donald Trump, con un discurso hasta más radicalizado que su primer presidencia, ganándole a los demócratas con una candidata mujer, negra, ¿no? Bueno, me parece que no es solo en Argentina, y hasta los países que son los abanderados de la democracia liberal, ¿no? Y del Estado, como Francia, están en unas crisis políticas tremendas, y que tenemos que poder mirar. Y que como dijiste al principio, Emilia, la democracia tenemos que ir pensando que ya no es lo que conocíamos como tal, pero mientras juegan ellos, cuando jugamos nosotros, sí nos hacen que sea como tal y el respeto a las instituciones y nos corren con el discurso republicano. Cosa que no sucede así. En este momento no es como la conocíamos, pero si volviéramos, van a querer que sea como la conocíamos, ¿no? Sí, claro. Nada de DNU, nada de veto, eso es autoritarismo, no me levante la voz. Sí, claramente. Y hablar de organizaciones armadas, ¿no? Cuando les sirve, lo usan, cuando no les sirve, lo destruyen, ¿no? O tachan de autoritarios a gobiernos populares. Parece que hay una trayectoria, ya estamos, ¿no? En el siglo XXI, terminando este 2024, sé que hay que poder enlazar estos hechos que hasta parecen desarticulados o aislados, y poder ir a pensar las bases mismas de la democracia. Me parece que esta impugnación a la política tradicional es lo que tenemos que poder mirar. La forma en que se organiza la sociedad en los estados tampoco la organizó el poder popular. Sabemos que los estados también es una trampa, ¿no? Es la trampa del Estado que está armado para... En realidad el Estado es quien media, ¿no? Y organiza las relaciones sociales, ¿no? En general media la relación capital-trabajo. Yo voy a aprovechar que el presidente habla de Lenin y hablan de Antonio Gramsci, me parece que hay que volver a hablar, ¿no? De algunos conceptos. Y decir, el Estado es el órgano represor que usan las clases dominantes para organizar a la sociedad en base a sus intereses, ¿no? Y ir transitando, ir administrando las crisis cíclicas del capitalismo, ¿no? Y utilizar también el Estado para transferir ingresos hacia las cuentas privadas desde los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Así funciona el mundo. Porque hay que decir que en este 2024 no todo el mundo se empobreció. Nosotros sí, Laura, Mario, sí. Yo, bueno, obviamente. Pero después, 1.300% de ganancia las empresas alimentarias, por ejemplo. No perdieron los muchachos.
Hay gente que acá no perdió, es más, ganó más. Para mí las prepagas tampoco perdieron. Y claro, las Re que prepagas no deben estar perdieron. chochos. Las financieras no perdieron. Marcos Galperín con Mercado Libre no perdió. Es más, todo, la plata que a vos y a nosotros y a nosotras nos falta en el bolsillo, está en cuentas privadas, ¿no? Porque eso, el sistema también funciona así. Sí, y que como Roca, cuando pierden acá es porque la están triplicando en otro lado. Y es una maniobra, ni siquiera que la están perdiendo. No, porque en algún momento se habló también ahí que no le iba muy bien al Tano. No, hay gente que le está yendo bastante bien, por eso está contenta, ¿no? Con el rumbo del gobierno. Y hay otros, y hay millones de argentinos que nos está yendo muy mal. El tema es que tampoco aparece una opción, lo charlamos acá también. El problema también es que hay un vacío de representación, que la misma Cristina lo dijo en aquella carta donde algunos se enojaron, donde ella plantea, el mundo cambió para siempre, la clase trabajadora no es la misma, el peronismo se desordenó y no pudo, ¿no?, adaptarse al cambio de época. Sí. Es algo que así surge el peronismo, ¿no? El peronismo como fuerza popular surge interpretando el nuevo sujeto histórico de la época, esa gran masa trabajadora industrial que surgía del proceso de industrialización en Argentina. Entonces, bueno, me parece que son preguntas que a un año de Milei, a 41 años de la recuperación democrática, deberíamos poder estar pensando, ¿no? ¿Estamos en democracia realmente? ¿Está funcionando las pocas vías democráticas que quedan en el Estado argentino? Después, y cómo van sucediendo hechos. Sí, bueno, el poder legislativo, porque ahora estamos todos mirando las elecciones legislativas del año que viene como si fuera la salida, ¿no? La panacea, vamos hacia allí y todo puesto ahí. Que no digo que no, es una batalla que siempre hay que dar. Pero si miramos este año, hubo legisladores que no respondieron a la voluntad del pueblo que los votó y los puso en esa banca. Hay que decir también que con la debilidad legislativa que llega a este gobierno, con ningún gobernador propio de las filas de La Libertad Avanza, han logrado, no sin intenciones, pero han logrado votar cada una de sus grandes iniciativas legislativas en el Congreso. Sí. Y eso hay que decirlo. Sí, sí. Lo vimos a Cuader pasar a Uruguay con miles de dólares sin declarar, el tipo que dio vuelta a la elección de la ley Bases. Sí. Y que Patricia Bullrich que... habla de una relación transaccional con la legislatura. Patricia claro. Bullrich lo dijo. Entonces, ¿cómo va a confiar el pueblo argentino en la política tradicional? Le sirve más a él esto. Con miles de dólares. Esto le sirve más, esto de Cuader. Claro, esto corrobora lo que él dice. ¿Qué es lo que viene haciendo él? Desprestigiando la política, son todos comprables, corruptos. De hecho, los bardea desde que arrancó, les ha dicho diputados y senadores de todo. Ratas. Realmente sí, las cosas a él, lo que tiene pensado, le viene saliendo bien. Tendría que ser, no sé, otra la situación en la que estemos acá en Argentina, con lo de Cuader, con los de los jubilados y los medicamentos, que es realmente muy macabro. No puedo entender cómo no ha pasado nada en ese sentido. A Macri, cuando intentó hacer lo de la previsional, le salió mal. Y acá, y además vemos en diferentes partes del país los jubilados diciendo, che, me sale 150 ahora los medicamentos, cobro 180, o cómo, o el medicamento, como que están destinados a la muerte. Sí, ¿no? Este abuelo que se llenó de combustible en Córdoba, en la sede del PAMI, porque claro, es eso, es destinar a un viejo o a una vieja a morir si no tiene sus medicamentos. A este gobierno no le importa, y me parece que esta pregunta que haces, Laura, de decir, che, ¿qué pasa que no pasa lo que en 2017? Me parece que ahí también hay una lectura. Parece que este gobierno, que hay que decir que ya es un gobierno fascista, ¿no? Que tiene todas las características del fascismo en este siglo XXI, vino a destruir las tres banderas históricas, por lo menos históricas, y las que se consolidaron con el kirchnerismo como, ¿no?, el momento de ascenso popular en este siglo. Derechos laborales, justicia social, ¿no?, es una de las banderas, derechos humanos y
los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, ¿no? De la igualdad de géneros. Entonces, esas son 3 grandes banderas que vino a destruir. Y nosotros también tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó entre ese intento de reforma previsional en 2017, donde el mismo Macri dijo, yo perdí en esa movilización, en ese enfrentamiento, perdí? Y ahora, ¿qué pasa? ¿No? Con una reforma previsional y esta destrucción ¿no? de la vida de los jubilados y que no pasa nada. O qué pasa entre esa gran marcha del 2x1, ¿no? Que fue cuando intentaron, ¿no? esta impunidad de los genocidas, que el pueblo argentino salió masivamente a la calle y no lo pudieron hacer. Y en este momento, ¿no? Un negacionismo explícito, una visita a genocidas en la cárcel, ¿no? Sí. Y bueno, las grandes marchas y el gran paro a Macri que hizo el movimiento feminista también, ¿no? Que inauguró esa época de grandes movilizaciones con las que logramos sacar al gobierno macrista en 4 años. Y ahora que sigue movilizado el feminismo, pero la verdad, bueno, obviamente muchísima menos convocatoria. Fuerza. Sí, logró romper los lazos de solidaridad. Porque que no estemos todos, o al menos la militancia, con las pecheras como en las inundaciones, diciendo, bueno, loco, pará, al menos nosotros te hacemos los trámites, jubilados, jubiladas, digo, esas planillas horrendas, no estás pasando ni siquiera eso, porque podría ser también de último, bueno, alguna respuesta de la militancia para una vueltita los miércoles. Ponele que la vueltita los miércoles no la querés dar porque estás tratando de trabajar o llegar o algo, como no hay militancia ya organizada en la puerta de ANSES en cada uno de los lugares, diciendo, vamos a ver de qué manera. Hay un adormecimiento total. Cuando dijiste la visita a los represores, bueno, estuve que vi la serie esta en 1978 o 78, ¿cómo 78. Se llama? Bueno, da como también algunas explicaciones. Digo, che, ¿con qué volvieron de ahí? ¿Volvieron con algo de ahí que están implementando? ¿Qué está pasando? Sí. Yo creo que ese fascismo aprendió de sus errores, se reconfiguró, y ahora tiene forma de presidente influencer, decimos, bueno, estos presidentes modelados con inteligencia artificial. Y pasó una pandemia en el medio, ¿no? Donde las fuerzas populares nos tuvimos que quedar en casa. Y ahí pasaron muchas cosas. Y salimos del confinamiento social fingiendo demencia, como que no pasó nada. Salimos mucho más pobres, salimos con miedo, salimos desarticulados, salimos deshumanizados. Eso se fue profundizando con el tiempo, cada uno con su teléfono, 8 horas por día, donde nos bombardean. Estamos en guerra, y eso hay que decirlo con todas las letras, y aunque no tengamos tanques, ni fusiles, ni misiles, como sí tienen pueblos, digo, y estamos viendo lo que está pasando en Siria, sí nos bombardean ahí. La guerra cognitiva es la guerra más sofisticada de este siglo. Entonces, la desmoralización de la militancia, el sálvese quien pueda, la banalización y la naturalización de la violencia, de que el enemigo es mi vecino, ¿no? Que en algún momento me contagiaba COVID, pero ahora mi vecino es el planero que se queda con mi trabajo, es la feminista que viene a meterse con mis hijos, ¿no? Hay una cosa ahí que es la base de la construcción de su sentido común, que nos necesita desmoralizados y desarticulados, ¿no? Y en las reglas de la guerra no hace falta a veces aniquilar físicamente a tu adversario. No, aprendieron que puede ser otra forma. Lo dijeron en una convocatoria que tuvieron ellos. El arma, obviamente no era literal, pero acá está el celular, nuestra arma es el celular. Realmente lo que se ve es que no es improvisado, que está pensado y que le viene saliendo como quiere, creo, en gran medida, porque aquí estamos. Y está todo patas para atrás. Hay gente con enfermedades oncológicas que no recibe los medicamentos. Bueno, la verdad que es una tragedia. Ojalá pero yo creo que ya nos desordenó el resultado electoral hace un año. Empezamos a intentar darle explicaciones, las encontramos en cierta medida, otras seguiremos preguntándonos y seguiremos no solo preguntándonos, seguiremos accionando, ¿no? Y probando nuevas herramientas en la calle, en las redes sociales, en las organizaciones,
Tenemos que pensar nuevas formas de organizarnos porque el mundo cambió para siempre. Creo que el pueblo argentino tiene un bagaje histórico desde donde pararse para construir con creatividad lo que se tenga que venir. Ya tenemos un año de experiencia de este gobierno. Parece que ahora se viene, bueno, cómo avanzamos hacia adelante, porque yo también creo que hay en la intelectualidad progresista una cosa de discurso derrotista, ¿no? Y entonces lanzamos los datos, que son tremendos, de la economía, y lanzamos que no hay una fuerza que se articula, pero me parece que hay que poder salir de ese derrotismo o de ese pesimismo intelectual. Porque aunque no te lo muestran las redes sociales, el pueblo sí está saliendo, está luchando, está enlazándose en sus territorios, en sus lugares de trabajo, en las redes sociales. Hay iniciativas valiosas, no es que no está pasando nada. Y eso también es parte de que los militantes, los analistas del campo popular también lo pongan sobre la mesa, porque si no, nosotros mismos compramos el discurso de que no está pasando nada y todos los argentinos y las argentinas están chochos con Javier Milei. No, claro. No, eso no es así. No. ¿No? Y hay nuevos cuadros políticos, y hay nuevos referentes, nuevas referentas. Hay una juventud también preocupada por su país y por lo que les está pasando, que está corriendo por vías que no son las políticas tradicionales. Eso también es una gran potencia. Entonces me parece que nosotros no podemos abonar eso tampoco. Hay que saber, sí, el pesimismo de la razón, obviamente. Hay que ser objetivos en el lugar donde estamos, pero también hay que poder mirar lo que está pasando en cada uno de nuestros lugares y nuestros territorios. Sí, no es sí. que no está pasando. No, claro. Él va sectorizando. Ahora por ahí agrede con mayor virulencia a los jubilados. Está en este momento un poco calmado el sistema educativo. Va a ser un problemón con lo que ocurra, sea este presupuesto o el que plantearon ellos. Quiero decir que, no, claro. Estamos terminando el año. Han pasado un montón de cosas, lo que pasa es que todas medio desorganizaditas juntas. Y igualmente, las marchas universitarias fueron enormes y no les importó nada. Bien, veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante. Emilia, nos tenemos que ir, pero nos encontramos la próxima semana. Seguro. Dale. Gracias, como siempre, A por vos. el espacio de debate. Laura, vos. Mario. A vos. Nos vemos el lunes que viene. Dale. Emilia Trabuco es a quien escuchabas, la vas a poder ver en el canal de YouTube y en un ratito leer en el portal de La Gráfica.